Buenos días a todos. Espero que les haya agradado este artículo que me encontré para todos los pediatras y neonatólogos, principalmente neonatólogos. Yo no soy neonatólogo, pero bueno, es un artículo que me llamó la atención y espero les sea de utilidad y además que podamos entablar una discusión. En el contexto es un artículo publicado en el European Journal of Pediatrics 2020 en abril de este año. Es un artículo original de la India que posiblemente desde el punto de vista del rating de artículos y publicaciones no tenga mucho, pero es un artículo desde el punto de vista metodológico adecuado, además de que el país se asemeja mucho a nuestras condiciones socioeconómicas y el objetivo era pues fomentar y crear un uso adecuado de recursos como el surfactante. Es por ello que se estableció un nuevo score clínico de distrés respiratorio en la aplicación de surfactante en pacientes de pretérmino con síndrome de distrés respiratorio. En un momento más también les estaré enviando el artículo original mediante el chat. Como saben, globalmente 15 millones de neonatos nacen en el mundo por año son de pretérmino y la prematuridad y sus complicaciones contribuyen a más de 1 millón de muertes anualmente. La falla respiratoria secundaria enfermedad hialina es una de las principales causas de mortalidad en los prematuros y depende mucho y además es inversamente proporcional a la edad gestacional. Como ya saben todos, entre más edad gestacional pequeña, pues mayor la posibilidad de síndrome respiratorio y mayor probabilidad la morimortalidad. Dos modalidades de presión continua positiva, CPAP y surfactante han revolucionado el manejo de distrés respiratorio. En los países desarrollados, estos dos factores han contribuido a buenos pronósticos y sobrevida de los pacientes antes mencionados. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, este impacto clínico está en duda, ya que mucho de esto se utiliza en base a una orientación clínica que evidentemente tiene que ser el principal punto, pero además muchas veces esta es subjetiva. En el artículo, desde el punto de vista metodológico, se incluyeron pacientes recién nacidos de pretérmino entre 26 y 34 semanas de gestación. El síndrome de distrés respiratorio es por la presencia al menos de los criterios de frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, retracción intercostal y subcostal. La definición de síndrome respiratorio es definido como la presencia de dificultad respiratoria en neonatos pretérmino dentro de las primeras 6 horas de vida que requieran oxígeno o soporte ventilatorio al ingreso. Excluidos criterios como malformación congénita, hidrosfetalis, hemorragia pulmonar y choque al momento de ingresar a la terapia neonatal. Dos niños con dificultad respiratoria con Silverman-Anderson mayor A3. Surfactante fue administrado de acuerdo a las políticas del centro. Monitoreo de dificultad respiratoria cada 15 minutos dentro de las primeras 2 horas. E inicio de CPAP fue modificado de acuerdo a la evolución o deterioro de los signos clínicos y el objetivo era mantener saturaciones entre 90 y 95%. El protocolo se dividió en dos fases, la fase 1 que es la mediación para establecer el desarrollo del score y la segunda fase la validación del score. Entonces, protocolo en dos fases. Desde el punto de vista de análisis estadístico, se determina la asociación entre variables dependientes e independientes e intervalo de confianza del 95%. Todas las variables donde la P fueron menor de 0.05 tomadas como predictores en la administración de surfactante en un análisis multivariado. La prueba de Holmes-Lameshov-Goodness Fit, que es la que nos determina la asociación entre variables independientes y variables dependientes, esto por la múltiple cantidad de variables independientes. Se utilizó el programa estadístico Stata número 12 y el cálculo de score de riesgo fue mediante el coeficiente de regresión para cada uno de los factores de riesgo en análisis multivariado y calculado y dividido por el coeficiente más bajo. La sensibilidad y especificidad de cada punto fue calculado por curva ROC. Resultados. Bueno, antes de pasar a los resultados, se encontraron que se incluyeron 254 pacientes, de los cuales fueron elegibles de acuerdo a los criterios 232, excluidos 23 pacientes por malformaciones congénitas mayores, hidrosfetales o shock
al momento del enrolamiento. En total quedaron 209 pacientes, incluidos en la primera parte 153, que fue en la creación del score, y en la segunda parte, que fue la validación del score, 56 pacientes. En la tabla número 1 pueden observar las características clínicas de cada uno de los sujetos incluidos en las dos partes del estudio, tanto en la fase de derivación como son la creación del score y la fase de validación. Y no encontramos diferencia estadística significativa entre ambos grupos en cuanto a edad gestacional, peso de nacimiento, pequeños periodos gestacional, de acuerdo al género, en cuanto a la realización de cesárea, la administración antenatal de esteroides, el Apgar score menor a 3 al minuto y la ruptura prematura de membranas mayor a 24 horas. Posiblemente aquí un poquito de significancia, pero no alcanza a ser significativo. Esa es la tabla número 1. En la tabla número 2 podemos observar que se hace un análisis univariado, es decir, comparación de los pacientes que se administraron y no se administraron el surfactante con su odds ratio o la posibilidad de o la chance de, que es lo que significa con su intervalo de confianza bien definido. Los pacientes menores de 32 semanas de gestación fueron mayor en aquellos a los que se administró surfactante en comparación a los que no se le administraron, con un riesgo, con un incremento hasta 4.3 veces más la posibilidad de administrar surfactante en menores de 32 semanas de gestación, con un intervalo de confianza un poquito amplio, pero con una P significativa. El ser paciente menor de 1500 gramos también fue un factor para considerar administrar surfactante con una P significativa de 0.01 y con un riesgo de hasta 4 veces más la posibilidad de administrar surfactante. Pequeño para gestacional 11 contra 15, aquí no hubo diferencia significativa. Ruptura prematura de membranas mayor a 24 horas, 45 contra 25, se administró surfactante, por lo cual incrementa la posibilidad de administrar surfactante hasta 2.2 veces más, con una P significativa de 0.02. El Silverman-Anderson o score de Silverman mayor de 2, 78,54, incrementa 2.8 veces la posibilidad de administrar surfactante con una P significativa de 0.03. Pero vean el Silverman-Anderson o el score de Silverman-Anderson mayor de 2 a las 2 horas de nacimiento fue 54 contra 14, la necesidad de administrar surfactante, lo que incrementa la necesidad de administrar este medicamento hasta 6.7 veces, con una P muy significativa menor a 0.01. Hipotermia de admisión, factor también importante, 19 contra 5, incrementando hasta 3.6 la posibilidad y una P significativa de 0.01. El Apgar al minuto menor a 3, 17 contra 5, incrementa la posibilidad de administrar surfactante 3.1 veces, así como la no administración de esteroides de manera prenatal, 44,16, incrementando la posibilidad de 3.49 con una P significativa 0.01. Aquí en el recuadro de la cámara no podrán ver, el otro factor fue la hipertensión materna al momento del nacimiento. No fue un factor de riesgo, el ser de sexo masculino o diferencia de sexos tampoco, pero sí en cuanto al nacimiento por cesárea, donde el 15, en donde 24 contra 15, 24 no se administró surfactante contra 15, con una odds ratio 0.39 y una P significativa. ¿Qué traduce este último factor? Que el nacimiento por cesárea en este tipo de pacientes del pretérmino es un factor protector para no administrar surfactante. Ya, cuando uno pudiera esperar que el nacimiento vía vaginal pues puede ser mejor. Sin embargo, considero que los que nacieron por cesárea tuvieron factores ambientales mucho mejor controlados que aquellos que nacieron vía vaginal. Es por eso que en este punto el nacimiento por cesárea es un factor protector para no administrar surfactante contra aquellos que nacieron por vía vaginal.
Bueno, una vez que se hace el análisis multivariado, se procede al análisis univariado, se procede al análisis multivariado, es decir, de todos los factores que analizamos anteriormente, se hace un análisis multivariado, como ya se estableció en la metodología, en el análisis estadístico, y solamente se tomaron estos factores constituyendo de que cada uno de ellos es un factor de riesgo independiente y por lo tanto se le establece como los factores para dar un puntaje en la escala de score en cuanto a la administración de Silverman, Anderson o no. Para dar administración del medicamento era si el cumplimiento tenía mayor de 4 puntos. Una vez hecho el análisis multivariado con una regresión logística, se identificaron los siguientes factores. Nacimiento menor de 32 semanas de gestación te da una posibilidad de riesgo o incrementa la posibilidad de administrar surfactante hasta 3.5 veces más la posibilidad, con una P significativa menor a 0.01. Se le estableció un score de 2 puntos. La no administración de esteroides antes de nacimiento incrementa esa posibilidad de hasta 2.7 veces más la administración de surfactante con una P significativa de menor a 0.01 y se le otorgó un punto. Y el Apgar score menor a 3 al minuto, 2 veces más, con una P más o menos significativa de 0.04 y se le estableció un puntaje de 1. La hipotermia a la admisión 2.17 más la posibilidad con una P significativa de 0.03 y se le dio un puntaje de 1. Y como salió en el análisis univariado donde la posibilidad era de 6 veces, en el análisis multivariado salió todavía muy significativo, hasta 5 veces más la posibilidad de administrar surfactantes si tienes un Silverman-Anderson mayor de 2 a las 2 horas con una P significativa de 0.01 y un puntaje de 2. No olvidemos esto, el punto de corte para administrar surfactante una vez hecho el score clínico era de 4 puntos. Cuando se analizó en los 153 pacientes mediante el modelo de ajuste de los datos, mediante el abundante ajuste de Hosmer y Lameshoff, donde se metieron los 153, aquí es 3, con una P de 0.79 nos dice que el modelo es adecuado para este análisis. Recuerden ustedes que cuando se busca una bondad o un ajuste de los datos de acuerdo al modelo, pues las P no tienen que ser menor a 0.05, sino todo lo contrario. Tiene que haber una igualdad de estos datos para poder para que el modelo se ajuste al análisis que se está realizando. Bueno, una vez analizados los 153 pacientes, el punto de corte mayor de 4 puntos nos dio una sensibilidad de 67%, con su intervalo de confianza aquí establecido adecuado, una especificidad de 86%, que podemos decir que la sensibilidad es ligeramente buena, no tan buena como uno lo esperaría. Un valor predictivo positivo de 86.4 y un valor predictivo negativo de 67.8, también así como quedando un punto. El punto es que aquí la especificidad quedó muy clara y muy contundente, la sensibilidad más o menos. Sin embargo, cuando se hace la validación del score, a lo mejor aquí no pueden ver, pero lo pueden ver en su artículo, que no viene como tabla, viene como descrito nada más en el blog. Aquí ya se lo puse yo en una tablita para hacerlo mucho más esquemático. Y la sensibilidad, una vez que se establece el score o se valida el score, nos dio una sensibilidad de 97.6%, muy alta. Una especificidad que bajó en comparación al otro de 72%, un valor predictivo positivo de 84.6 y un valor predictivo negativo de 94.2%. Por lo tanto, se considera que es un score desde el punto de vista clínico pues válido para aplicarse en nuestros pacientes. Aquí podemos ver la curva de ROC en cuanto a la sensibilidad y especificidad de cada uno de los puntos de corte. En cuanto a la mayor de 4, pues casi se acerca, tiene casi una sensibilidad y especificidad del 75, pero llega a tener hasta 86%. Entonces, en este punto podemos considerar que es un buen score para establecer o no la administración de
de surfactante que nos ayudaría mucho. Yo sé que los neonatólogos tienen bastante experiencia en la aplicación de este medicamento, pero en los residentes y en los pediatras que no manejamos comúnmente este tipo de pacientes, pues nos podría ayudar este tipo de score para decidir o no administrar este surfactante. En cuanto a la discusión, tomando en cuenta el grupo de 153 pacientes, una vez que se hizo la validación del score, pues nos muestra una sensibilidad razonable del 67% y una especificidad alta de 87% que sugieren que es más probable que el algoritmo asigne un surfactante a la población que realmente lo necesita. Ahora, cuando ya se validó, pues estos porcentajes, por ejemplo, de sensibilidad incrementó hasta 97% y la especificidad bajó a 72%, pero aún así siguen siendo un modelo adecuado desde el punto de vista muy personal para decidir asignar o no surfactante. Esto permite que un país con bajos ingresos y medianos como el de nosotros, con dificultad para suministro de surfactante, tenga un uso más razonable de este recurso. El valor predictivo positivo en los 153 pacientes analizados en la primera fase sugiere que 9 de cada 10 niños con un puntaje significativo requieren el surfactante en el curso clínico. Se identificaron 5 factores de riesgo independientes, como ya lo vimos, en el análisis multivariado, esos 5 factores que se agruparon, en los cuales la persistencia, si regresan a la tablita, la persistencia de dificultad respiratoria significativa más allá de 2 horas iniciales de vida tuvo un valor predictivo más alto para la administración de surfactante. Si nos regresamos, incluso se le dio un puntaje de 2 si tuviera un Silverman-Anderson mayor de 2 a las 2 horas de nacimiento. Y obviamente la aplicación de CPAP. El papel del CPAP temprano y la respiración espontánea en recién nacido prematuros con dificultad respiratoria está bien establecido, eso no queda duda. La provisión de CPAP solo puede ser óptima y el uso de ventilación mecánica debe evitarse a la medida de lo que sea posible. La eficacia del surfactante del rescate temprano del síndrome respiratorio establecido también ha demostrado en varios ensayos clínicos. Hay varias pautas para la administración de surfactante que se basa principalmente en la fracción de oxígeno para administrar el medicamento. En el estudio multicéntrico de SUPOR, como muchos de ustedes ya lo conocen, se comparó CPAP temprano contra surfactante en los recién nacidos pretérmino y el objetivo y el punto de donde se tenía que administrar el medicamento era cuando teníamos un FiO2 mayor necesidad de FiO2 mayor de 50% o mayor de 0.5, si lo quieren forman así como para mantener una saturación objetivo. En muchos otros estudios se establecen, por ejemplo, las guías europeas que en los niños de muy bajo, de pretérminos extremo, puede ser necesario utilizar surfactante cuando tengamos una fracción de FiO2 necesaria mayor al 30%, mayor a 0.3 y en niños un poquito más maduros hasta 0.4 o 40%. Este estudio está destinado principalmente a permitir que los médicos administren surfactante tan pronto como sea posible en los países en vías de desarrollo, donde muchas unidades carecen de la facilidad para evaluar y medir oxígeno administrado. Dado este escenario, un puntaje clínico objetivo ayuda a tomar decisiones oportunas. Bueno, hay algunos aspectos, algunas dudas que puedan surgir en relación al artículo. Lo pueden checar en el mismo artículo ahí que les he enviado. Y obviamente las sugerencias, algunos otros estudios que pudieran debatir este artículo ah, establecer críticas, pues serán bienvenidas. Me pareció muy importante, es un estudio prospectivo donde se enfoca en los esfuerzos para tener un mayor uso racional de un recurso como el surfactante, que en hospitales de aquí de la capital, de Aguascalientes, hospitales privados, no tendremos dificultad para tener acceso a ellos. Sin embargo, en hospitales periféricos como Rincón, Pabellón, Calvillo, pues a veces el uso de este medicamento tiene que ser muy razonado para la administración del mismo. Buenos días, compañeros. Espero que la pasen bien y Dios nos libre del coronavirus. Y bueno, este es un artículo cero COVID, porque creo que de COVID hay demasiada información. Bueno, que pasen, tengan un buen día. Un gusto saludarlos y si alguien tiene algunos artículos que puedan publicar, con gusto súbanlo al chat de pediatría para poder observarlos y analizarlos y discutirlos. Buen día.